A ver, ¿cómo es posible que una empresa, digamos indie, súper querida por los desarrolladores, no solo sobreviva, sino que termine siendo una pieza clave para un gigante tecnológico? Bueno, esa es justo la historia de Linode. Hoy vamos a meternos de lleno para entender cómo pasaron de ser un proyecto de nicho a una parte fundamental de Akamai. Y ojo, que este punto es fundamental. Pensemos en esto. Antes de que la nube fuera este campo de batalla de titanes que conocemos hoy, con los nombres que todos tenemos en la cabeza, Linode ya estaba ahí. Y no es que solo ofrecían un servicio, no. Estaban sentando las bases, creando una forma totalmente nueva de pensar la infraestructura para los desarrolladores. Bueno, aquí es donde arranca toda esta historia. En una época en la que tener acceso a un servidor era, de verdad, un lujo. No era para nada una herramienta que cualquiera pudiera tener a la mano. Fíjense bien en esta línea de tiempo. Estamos hablando del 2003. Linode se funda 3 años completos antes de que AWS siquiera apareciera en el mapa. Y esto es crucial, porque Christopher Aker no solo se adelantó a su tiempo, es que prácticamente inventó la categoría. Para cuando AWS llegó, el mercado no estaba vacío, para nada. Se encontraron con una comunidad que Linode ya había construido, una comunidad fiel. Ok, ¿y de qué iba este producto tan revolucionario? El VPS, el servidor privado virtual. A ver, hoy nos puede sonar a algo bastante básico, ¿cierto? Pero en ese momento era liberador. Significaba que cualquier desarrollador con una buena idea, pero con pocos recursos, de repente podía tener su propio servidor en Internet, sin tener que comprar hardware carísimo ni preocuparse por mantenerlo. Fue, ni más ni menos, la democratización de la infraestructura. Y hasta el nombre, Linode, ya te decía todo. Era una declaración de intenciones, una mezcla de Linux y Node, o Nodo. Dejaba clarísimo para quién era esto. Desde el día 1, una herramienta hecha por y para la comunidad de código abierto. Hablaban el mismo idioma. Acá es donde la estrategia de Linode realmente brilla. En lugar de competir en tamaño, compitieron en enfoque. Se dedicaron por completo a un público súper específico y lo hicieron increíblemente bien. Y estos puntos que vemos son básicamente la receta de su éxito. Mientras otros te vendían complejidad y te mareaban con opciones, Linode se enfocaba en lo que de verdad importaba: precios accesibles y transparentes, sin sorpresas. Un panel de control que cualquiera podía usar, y una documentación buenísima. Para toda una generación de programadores, Linode fue, literalmente, su primera vez en la nube. Esto lo resume perfecto, ¿no? El contraste de estrategias. Por un lado, tenías a los gigantes jugando a la dominación total del mercado, a la escala masiva. Y por el otro a Linode, enfocado en la simplicidad, en la comunidad, en su nicho. Decidieron ser los mejores en su propio barrio, el de los desarrolladores y las startups que recién empezaban. Pero, ojo, no se quedaron quietos, ni mucho menos. Durante la siguiente década, Linode creció pero de una forma muy inteligente. Expandieron sus centros de datos por todo el mundo, Estados Unidos, Europa, Asia, y empezaron a sumar servicios que eran clave, como Object Storage o su propio motor de Kubernetes. Pero siempre, escuchando lo que pedían sus desarrolladores y manteniendo esa simpleza como su bandera. Y entonces llegó el giro más grande en la historia de Linode. Este jugador de nicho, el favorito de la comunidad, llamó la atención de uno de los verdaderos pilares de Internet, ni más ni menos que Akamai. $900 millones. A ver, esta cifra es mucho más que dinero. Es una validación. Es el reconocimiento del valor inmenso que Linode había construido. ¿Cómo? Enfocándose en su comunidad y en un producto simple y sólido. Demostró que sí, que se podía no solo sobrevivir, sino prosperar frente a una competencia que parecía invencible. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Akamai hizo esto? Bueno, la lógica detrás de la compra fue brillante. Piénsenlo. Akamai tenía la red de distribución de contenido más grande del mundo, con miles de puntos de presencia. Pero les faltaba la capa de cómputo. Y Linode era justo esa capa de cómputo que los desarrolladores adoraban. Al juntar las dos cosas crearon algo nuevo y súper potente. Una nube realmente distribuida, lista para competir de otra manera con los gigantes. Claro, como era de esperarse, la comunidad, la gente que había apoyado a Linode por casi 20 años, tuvo sentimientos encontrados. Por un lado, la noticia era genial: más plata, más recursos, alcance global. Pero por otro, estaba el miedo, un miedo muy real, de que su herramienta favorita perdiera justo eso que le hacía especial, esa esencia indie. Y esto nos lleva a pensar en el legado de Linode, a la pregunta del millón. ¿Qué pasó con ese espíritu después de la compra? ¿Logró sobrevivir a la transformación en algo mucho más grande?
Pues todo parece indicar que sí. Si miramos la estrategia de Akamai Cloud hoy, el ADN de Linode está por todos lados. Ideas como la nube distribuida, la seguridad integrada, todo eso se combina con el pilar que heredaron de ellos, la obsesión por mantener las cosas simples y amigables para quien desarrolla. Creo que esta analogía lo resume todo de una manera genial. Si AWS es una megaciudad llena de rascacielos, Linode era como un barrio indie, un lugar a escala humana. Akamai no llegó para demoler el barrio, sino para construir las autopistas globales que lo conectan con el resto del mundo. Le dio un alcance que por sí solo jamás habría tenido. Al final, la lección es súper potente. La historia de Linode nos demuestra que incluso en un mercado que parece dominado por gigantes, una nube más pequeña, más cercana a la gente, puede no solo sobrevivir, sino crecer y, finalmente, transformarse en parte de algo mucho más grande. Y nos vamos con esta pregunta para pensar. ¿Puede un espíritu tan indie sobrevivir de verdad dentro de un gigante tecnológico? La historia de Linode dentro de Akamai todavía se está escribiendo. La gran duda es si esa cultura, tan enfocada en el desarrollador, podrá mantenerse y prosperar a largo plazo.